Amén, que Dios les bendiga. Gracias a todos por estar aquí y también a los que están siguiéndonos por las redes. Es una gran bendición poder participar otra vez en el culto del Señor. Vamos a orar para iniciar este tiempo en el nombre del Señor y luego vamos a cantar con alegría para recibir la enseñanza que Dios tiene preparado para nosotros. Mi hermano Isaías, si puede orar para iniciar el culto en esta noche. Oremos. Señor, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa, Señor, que nuestra, Señor. Asimismo te presentamos, Señor, las peticiones de los que están aquí, también los que estamos aquí también en los hogares. Así también tú sabes cuáles son las necesidades que tenemos de orar por los que tienen aflicción, Señor, por los que están desanimados, para que tú le estés llenando con su espíritu, Señor, en su corazón, para que cada día esté, Señor, buscando tu camino, Señor. No permita que se turben, Señor. Permite que lleguen a tu casa, Señor, Padre amado. Así mismo, Señor, te presentamos, Señor, la prédica, Señor, el mensaje, Señor, que estemos atentos en lo que estemos aquí, Señor. Tú nos permitas que nos quede en el corazón para ponerlo en práctica. También los que están en los hogares, Señor, que tú estés obrando en ellos para que tomen ese tiempo, Señor, para meditar en la palabra, Señor, en el mensaje. Y así que tú le permitas, Señor, que lleguen aquí, Señor, cuando tú permites que lleguen, Señor, que así estemos cada día más animados. Bendice, Señor, en las prédicas, Señor, el mensaje, Señor, los que están en su cuarto, los que vienen, Señor, ayúdala a que puedan llegar para que estemos más animados, Señor. Bendícelo, Señor, en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Venga a ver en esta noche para cantar. Amén, hermano, que el Señor te bendiga. Amén. Es una alegría estar aquí esta noche compartiendo con ustedes y estar unidos para alabar a nuestro Señor. Vamos a comenzar cantando el himno número 498, Yo te sigo, número 23. 498, Yo te sigo. Amén. Seguiremos cantando con el mismo gozo. El himno número 25, de Jehová cantaré. El 25 la hoja también. Gloria a Dios. Número 25. Cantaré, de Jehová cantaré las misericordias.
pastor. Yo entiendo, Abel, exactamente cómo se dice. A veces es muy difícil. Yo mismo estaba confundido. Entonces, hermanos, que Dios os bendiga a todos, pueden sentarse allá. Nosotros estamos entonces recordando de algunas cositas. Estamos planeando para el aniversario y tratando de coger la fecha mejor para eso, oren por eso. También entonces, para recordar el día 7, será el día especial que vamos a tener con Pastor Stuart y hermana Donna y su familia. Entonces, oren mucho por eso y haga su parte. Vamos a tener una breve reunión el domingo en preparación para eso. Lo que queríamos hacer para ellos también es recoger una ofrenda de amor para ellos. Pensemos en regalarles algo, pero no queremos cargarles tampoco con cosas innecesarias en el viaje que tiene poco espacio. Mejor si podemos regalarles nuestro amor a través de una ofrenda de amor que pueden usar para lo que quieran, y así cuando vayan a Estados Unidos en preparación para hacer la casa y toda esa cosa que sea una ayuda en lo que pueden. Entonces, por favor, se pueden planear para eso, dar en ese día la ofrenda de amor a ellos el día 7 en ese entonces. Recuerden también a ustedes en ese día que vamos a empezar el culto una media hora antes. Entonces, el día 7, domingo 7 de marzo, vamos a empezar a las 9, por favor. Todos, si pueden estar a tiempo a las 9 para no perder ni un minuto en eso, sé que va a ser una bendición. Pues vamos a recibir la lectura del hermano Francisco en esta mañana, Éxodo capítulo 19. Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad. Y cada momento que podemos dar gracias, Señor, debemos hacerlo, hermano. Es un privilegio adorar, darle gracias, Señor, por tantas cosas. Hermano, Dios nos da tantas cosas que no merecemos. Por eso digo que es un privilegio, hermano. La obra de Dios es de amor, es una obra eterna, no una obra de un segundo, de una circunstancia, una obra para siempre, desde ahora y para siempre, cuando estamos los pies del Señor, hermano, rendido a Él. Y desde antes, porque Él nos llama con amor, con mansedumbre, nos llama, nos busca, y nosotros nos hacemos solos al llamado de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar en Éxodo 19, del 9 al 25, gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió la palabra del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalará término al pueblo de alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis su límite. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron su vestido, y dijo al pueblo: está preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte,
y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en estruendo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado diciendo: señalad límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y harán contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Oremos. Señor Dios de los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu santa santidad, Señor. Señor, llénanos nosotros, Dios, necesitamos de ti, Señor. Mira a los hermanos que están en su casa, Señor, que van a ver tu mensaje, que están viendo tu mensaje, Señor. Que sea de bendición, que ellos oigan, pero también sean hacedores de tu palabra, mi Dios. Usa al pastor de una manera especial. Hay sabiduría en este texto, en estos versículos que hemos leído, así como en toda tu palabra, Señor. Pero tú sabes por qué tú no has puesto esta palabra hoy, Señor. Tú sabes nuestra necesidad, tú sabes el cuidado que debemos estar para andar contigo, Señor. Para ser imitadores de Cristo debemos tener reverencia, cuidado, santificación en nuestra vida cada día. Es el cuidado que tú nos mandas a tener. Andar conforme en todo lo que tú mandas, Señor. Todo lo que dice tu palabra es santa y es útil para nosotros. Y tú nos das el entendimiento a través del Espíritu Santo, Señor, a vivir tu palabra, Dios. Pero ayúdanos a ser fieles, Señor. Porque somos tan olvidadizos, a veces, como diría los malcriados aquí, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, en todo lo que hacemos hoy y siempre, Señor. Bendice este culto, Señor. Bendice a cada hermano que está aquí presente. Bendice a mi pastor, a los pastores que están en el país y en el mundo haciendo tu trabajo, Señor. Y usa a los hermanos también de tu iglesia Bautista El Faro a santificarte y a llevar tu palabra por doquier, Señor. Por donde quiera, Señor, debemos andar llevando tu palabra, Señor. Gracias por los alimentos, Señor, tanto físico como espiritual, Señor. Gracias por este día, gracias por nuestro país, gracias por nuestros líderes, Señor. Pedimos por los médicos, por todo ello, Señor, para que se santifiquen también y busquen el reino primeramente, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermanos. Seguiremos cantando con gran gozo, el número 362, solo nosotros. Número 49. Vive
85. Dios está aquí. Que Dios les bendiga. Vamos en Éxodo capítulo 19 y así estamos avanzando en nuestro estudio sobre las dispensaciones de los tiempos. Sabe, hermanos, que cada hora, cada tiempo, nuestra vida tiene un plan. Eso es lo que estamos averiguando por ese estudio, tanto el plan de Dios del pasado para el presente y llegando hasta el futuro en nosotros. Entonces, hermanos, llegamos hasta Éxodo capítulo 19, yendo entonces más allá al capítulo 20 en esta mañana también. Dios está aquí. Eso cuando Dios llegó a estar en el monte de Sinaí con Moisés y Él llegó a darle las leyes que Él ya había preparado para ellos. Entonces, hermanos, la ley revela para nosotros el pecado y la necesidad de la salvación. Si anota algo en esta noche, es algo clave que debe anotar. La ley siempre fue para entonces revelar el pecado de la humanidad, para convencernos después de nuestra necesidad de salvación por fe en Cristo, en Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la ley nunca es un sustituto por la necesidad de poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Sin embargo, la ley es para nosotros revelar o mostrar nuestro pecado, nuestra culpa delante de Dios, para entonces llegar al arrepentimiento a Él por nuestros pecados y aceptar el perdón de lo que Él ha hecho y lo que Él da a nosotros. Necesitamos saber a través de esta lección, que vamos a separar por lo menos entre dos lecciones, es que la justicia siempre viene por medio de la fe y nunca por medio de las obras. Si han confiado, hermanos, en Cristo como su Salvador, entonces han recibido la justicia de Dios y la capacidad para amar a Dios y a los demás. Hermanos, es interesante ver tantas veces, y yo tuve esa discusión con Sofía anoche, tantas veces que el
el pueblo de Israel se cayeron en idolatría y Dios todavía les buscaba, restauraba a ellos, le extendió perdón a ellos. Y nosotros estamos hablando anoche sobre eso mismo. Y cuando alguien falla a Dios, Dios todavía a veces lo pone en su Biblia, en su palabra, para que nosotros aprendamos de eso, y que nosotros entendemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces me dijo, pero tantas veces que el pueblo de Israel falló a Dios porque está recordado allá en la palabra. Y tratamos de explicarle a ella que ellos son el elegido de Dios, son el pueblo de Dios, son el amado de Dios. Igual que ahora somos, siendo cristianos, amados hijos de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel representaba la familia de Dios que ya a nosotros pertenecemos. Entonces nosotros debemos ver que Dios amaba a ellos, se preocupaba por ellos tanto que perseguía a ellos hasta entonces rescatarlos siempre de la idolatría. Pero pastor, vino castigo a ellos. Es la manera que Él nos rescata. A veces es necesario que Él nos castiga para entonces llamarnos atención al camino malo que andamos y para corregirnos el camino. Entonces, era interesante que ella mencionó eso a una niña de 7 años y ella se había dado cuenta de eso. Y yo digo, es cierto que nosotros, ninguno somos perfectos. Y la única cosa y esperanza que tenemos es que somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Y esa es la bendición de Dios, es la bondad de Dios. Y es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. ¿Amén? Entonces, en esta noche quiero hablar número 1 sobre la revelación de Dios. La revelación de Dios. Quiero tratar de contestar la pregunta, ¿qué revelación hizo Dios durante cada una de las dispensaciones anteriores? Recuerden que hasta ahora hemos tocado la dispensación de la inocencia. La inocencia fue en el momento que Él creó el mundo, que Él creó a Adán y Eva en su imagen, en su semejanza, amén. Y en eso le dio toda la característica de Él, siendo los sentimientos, no tanto el aspecto físico que nosotros pensamos cuando habla del sentimiento o del semejanza, perdón. Pero lo que entendemos que tenemos las características de Dios siendo en su carácter. Entonces, la inocencia. Después hablamos de la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia vino después de la caída de Adán y Eva, cuando ellos se fueron, ¿amén?, del huerto de Edén. Y vemos entonces el gran fracaso en Caín y Abel, amén. Entonces cuando Abel llegó a llevar una ofrenda que agradaba a Dios, y luego Caín en su disgusto mató a Abel, lo siento Abel. Pero vemos entonces la conciencia fue que la gente hacía lo que le gustaba, lo que le aparecía bien en su mente, en su corazón. Entonces, ¿qué pasó en esa conciencia? Llegó un tiempo que Dios tenía que corregirlo, ¿eh? Y eso nos lleva al entonces el diluvio. Y Dios en su gracia extendió gracia a la humanidad por el hombre Noé y su familia, y lo salvó del diluvio.
Entonces, después del diluvio, llegó la dispensación del gobierno humano. Amén. Recuerden, entonces, todos se hicieron fuertes, todos hicieron entonces un torre así hacia el cielo, siempre adorando realmente ellos mismos, ¿ok? El poder de ellos, la capacidad humana que nosotros entonces pensamos que somos fuertes. Entonces queremos hacer un torre hacia el cielo, no para encontrar a Dios, no para acercarnos con Dios. Eso no fue la intención de crecer a un torre tan grande, sino a poder adorar nuestra fuerza. Y en eso equivocaron bastante, por eso Dios bajó y mezcló todos los idiomas. Amén. Por eso ahora hablamos español y otros inglés y otros creol y otros entonces dominicano. Amén. Eso es una mezcla de todos. Gracias. Pero si piensa que dominicano es una mezcla de español, debe aprender creol, que es una mezcla de francés, de inglés, de español, de todo. Entonces, por la gracia de Dios. Ahora, la semana pasada hablamos de la dispensación de la promesa. ¿Recuerdan? Dios le dio a un hombre, su familia, una promesa. ¿Quién fue? Abraham, exactamente. Abraham. Entonces, él recibió la promesa por hacerle una gran nación. ¿Ven? Por él fue, amén, a través de dar un hijo, Isaac, después Isaac a Jacob, y Jacob los 12 tribus o 12 hijos, luego llegó a 12 tribus de Israel, siendo el nombre Israel Jacob. ¿Ven? Entonces vemos aquí la revelación por el bajar al monte. Amén. Moisés tenía un privilegio más que otros humanos, que él tenía una cercanía tan íntima con Dios para que Dios lo bajara a él y para entonces hablar directo con él. Vemos entonces que él no le mostró su cara, sino su espalda, y aun en mostrarle su espalda, la gloria de Dios fue tan inmensa que el pueblo no podía recibir ni a Moisés después. Yo hablé de eso cuando fue la última semana, cuando Moisés bajó del monte. No es que Moisés era tan cerca a Dios, sin embargo que el pueblo era tan lejos de Dios que no podía entonces aceptar a uno que era consagrada a Dios. ¿Amén? Y eso es algo que debe ser una meta a nosotros, pero no debe sorprendernos tampoco cuando ese pase a nosotros. Por naturaleza, hermanos, algunos van a rechazarle. Algunos van entonces a alejarse de usted por usted ser y estar cerca a Dios. Eso no debe ser una sorpresa a nosotros. No debe entonces desanimarnos para movernos atrás tampoco. Lo que debe hacer es hacernos más concentrados, más consagrados, más dedicados y entregados al Señor. Por eso, eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos entonces seguir. Debemos agarrarnos al amigo más fiel, no a los amigos engañosos, no a los amigos que nos rechacen cada rato, que entonces como el hijo pródigo, que cuando nosotros vayamos bien con ellos, ellos son nuestros amigos, pero cuando acabe el dinero, ellos se van de nosotros. Eso no es un verdadero amigo. Pues entonces debe tocar la ley moral. En esa revelación de Dios se separa entre tres partes que son la ley moral, la ley civil que Él dio y luego le dio la ley ceremonial. ¿Okay? Entonces, la ley moral, que es más conocido por nosotros por los 10 mandamientos, ¿okay? Se llama la ley moral. Luego Él dio a Moisés en el monte para luego dar al pueblo la ley civil,
Y luego Él dio la ley ceremonial que recordamos, si leemos entonces el libro de Levítico, usted va a ver mucho más de eso, qué fue lo que deben hacer en las fiestas, qué deben hacer entonces en el tiempo de Pascua, qué debe hacer entonces en el templo, cómo deben actuar en el templo, cómo deben preparar el tabernáculo, todo eso Él dio así, en y abajo la ley ceremonial. Ahora quiero concentrarme en la ley moral, algo que nos toca más, que es que son los 10 mandamientos. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1 a versículo 17. Éxodo 20, versículo 1 a 17. Vemos entonces los 10 mandamientos enumerados por la gracia de Él. Y vemos entonces algo que usted puede recordar bien, es que lo primero es dirigido a Dios. Entonces usted ve entonces 10 mandamientos, ve un 1 y luego ve un 0. El 1 siempre señala hacia arriba, entonces usted puede recordar que los primeros mandamientos son dirigidos hacia Dios. Ve conmigo entonces esas que son las responsabilidades hacia Dios. Empieza en versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es fácil de entender, pero no debemos servir la idolatría junto. Entonces, con eso, versículo 4, entonces el primer mandamiento es que no debe tener dioses ajenos delante de Dios. En ninguna manera, en ningún objeto, ni tampoco en ninguna forma de pensar. Recuerda que el humanismo no es tanto materialismo, pero esas dos cosas son partes de la idolatría. La mente humana es un ídolo cuando se convierta en ser más poderoso que Dios. Creo que el ídolo más usado o practicado hoy día es esto. El pensar que uno es Dios en sí por gobernar sus propias decisiones, por tener capacidad y fuerza sobre todo lo demás. Es la época de la gimnasio, y yo no estoy en oposición del gimnasio, pero lo que hace el gimnasio es permite que unos crecen aquí físicamente y crezcan aquí también, pensando que son fuertes, así cuando no importa la fuerza de uno, Dios todavía tiene la suprema voluntad. Entonces, número 4, versículo 4, usted ve: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es interesante notar cuántas veces usted, si quiere hacer un estudio bien interesante, debe ver tantas veces que Dios se refiere a la tercera y cuarta generación. Eso en sí habla de nuestro alcance con nuestra influencia. Entonces, como usted me conoce, ustedes saben que yo me refiero mucho a la enseñanza de mi abuelo, de mi abuelo. Entonces, mi abuelo es cristiano de primera generación. Anteriormente, sus padres no fueron creyentes o cristianos tan en público. Él fue salvo en edad de adulto y luego a través de él se convirtieron su familia. Entonces mi mamá es cristiana segunda generación. Así que yo llego
a ser cristiano, ¿qué? Tercera generación. Ahora, no soy salvo por mi padre, por mi abuelo y mi padre, pero por la influencia de él yo llegué a conocer a Cristo. Entonces, por la enseñanza, por la crianza de ellos me enseñaron la verdad por Dios, por la palabra de Dios y por la necesidad de ser salvo. Mucho de eso vino a través de enseñarme las leyes, los 10 mandamientos que debo seguir, y la palabra de Dios me convenció. Ahora yo tengo el privilegio de tener 2 hijas, ahora a mi abuelo son la 4ª generación. ¿Okay? Y ahora por la gracia de Dios, Sofía es salva y Alicia está muy cerca, oren mucho por ella, está preguntando mucho sobre eso, pronto va a aceptar al Señor cuando tengan el entendimiento de eso. La clave de eso entonces es entender que nuestra influencia llegue desde ahí hasta la 3ª o la 4ª generación, dependiendo de nuestra edad, dependiendo entonces en la cercanía. La influencia puede ser buena, puede ser muy malo. Y por eso siempre debemos estar pensando no solo en nosotros mismos, ni tampoco solo en nuestros hijos, sino más en nuestros nietos y bisnietos. Porque si creamos a nuestros niños bien, ellos van a criar a sus niños bien, y ellos van a después criar a sus niños bien, así hasta la 4ª generación. Es la meta y debe ser la meta de cada uno de nosotros. El verdadero éxito de un padre no se mide solamente en sus hijos, mide en sus nietos y en sus bisnietos. ¿Okay? Entonces, eso fue una extra, eso fue una comercial gratis, que Dios les bendiga a todos, no tienen que pagar por eso. Pero, lo que es... ¿Quién está? Amén. Bueno, entonces usted ve conmigo versículo 6, así en nuestro texto, versículo 6. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el segundo mandamiento es no hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que estén arriba del cielo como Dios. ¿Okay? Entonces, 1 y 2 son muy similares que van conjunto. ¿Okay? 1 es no tendrás dioses ajenos, 2 es no harás imagen, y 3 se encuentra en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Okay? Porque no dará por inocencia Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Puedo hablar con ustedes sobre la importancia de este mandamiento? ¿Verdad? Este mandamiento, hermanos, es bastante abusado en nuestra vida por realmente una conciencia nuestra apagada. ¿Okay? A veces ni pensamos en lo que estamos hablando, pero a Dios vale todas nuestras palabras. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que tener mucha reverencia en decir el nombre de Dios. ¿Okay? Y eso aplica en cualquier idioma. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en decir en vano, Dios mío, ¿okay? O Dios, o Jesucristo. Nosotros maldecimos muchas veces por nuestra boca, sin querer, sin pensar realmente muchas veces, el nombre de Dios. Es en sí tomar el nombre de Dios en vano. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado en lo que sale de nuestra boca. He escuchado a algunos de nosotros decir en inglés, God, oh my God, algo así, y eso es igual, ¿okay? Es igual, aunque su idioma es inglés o español, es el nombre de Dios todavía. Y tenemos que tener mucho cuidado en tomar el nombre de Dios en vano. Ten mucho cuidado en eso, en cómo usted usa el nombre de Dios. Y le digo a algunos de los jóvenes, yo corrijo mucho más
a los jóvenes, no voy a hacerlo tanto a ustedes adultos, pero lo hago con los jóvenes, pero a veces relajando, que no debo hacer, yo digo, es mi Dios también. Cuando alguien dice eso, Él es mi Dios también. O le pregunto, ¿usted está orando? Porque así no debemos decir el nombre de Dios si no estamos orando, ¿eh? Si no estamos alabando a Él, himno y cántico espiritual. No debemos entonces decirlo tanto así, a menos que usted está conversando con otra persona sobre Dios y sobre la bondad de Él. ¿Okay? Entonces debemos cuidar lo que sale de nuestra boca, a mí incluido. Entonces, el cuarto mandamiento se encuentra en el versículo 8, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bien. Entonces, en el tiempo antiguo, como vamos a ver ahorita en la ley civil, en la ley ceremonial, celebraban el día de reposo en el séptimo día, el día sábado, y ahora nosotros celebremos el día de reposo en el día domingo. ¿Okay? Decimos que damos el primer día al Señor, y es el primer día de la semana, aunque el calendario hispano es de lunes a lunes, entonces sería el séptimo día domingo. Me di cuenta de eso ahora, pero si usted ve un calendario hispano, o dominicano por lo menos, se escribe lunes a lunes el calendario. ¿Usted no dice eso? Entonces, cuando hermano Marisol estaba haciéndonos por los primeros años el calendario de año, ella siempre puso lunes a lunes, y yo pensé, pero eso es raro, porque ahí donde nosotros estamos es domingo a domingo siempre. Y tiene sentido entonces el séptimo día, el domingo. Pero nosotros celebremos el día del Señor en el domingo, porque en el primer día Jesús resucitó. Y vamos a celebrar eso pronto en Semana Santa. Nosotros vemos entonces esto, que debemos ser fiel al culto del Señor, debemos ser fiel a la iglesia, debemos ser fiel en congregarnos. Hebreos 10, versículo 25, dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros vemos así la importancia que Dios da y en las responsabilidades hacia Él. Entonces, al recordarlo, el 10 tiene un 1 y un 0, entonces el 1 siempre dirija al Señor. Los primeros 4 mandamientos se dirijan hacia Dios. Entonces, es fácil para entender eso. El 1 es Dios. Dios siempre debe ser primero. ¿Ven? Entonces, el O el 0, que también es semejante a un O, puede pensar en otros. ¿Okay? Entonces, los demás de los 10 mandamientos, que son 6 que falta, se dirija a otros. ¿Amén? Entonces, es fácil para recordar eso. Responsabilidades hacia los demás o a los otros. ¿Okay? Entonces, usted ve conmigo, rapidito para no cansar el tiempo. Usted ve en versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces el quinto mandamiento es honrar a sus padres y sus madres, porque eso es el primer mandamiento dirigido a otros. ¿Ahí sabe? Porque piensa que es el primero dirigida a otros. Los primeros 4 son dirigidos a Dios. Porque honrar a sus padres y madres son el primero dirigida a otros. Porque los padres son la primera relación que nosotros tenemos en este mundo. Todos nosotros somos nacidos por una madre. Y entonces una madre y un padre, nosotros tenemos una familia, y así que es la primera relación humana que nosotros
primero en los mandamientos hacia los demás. Una responsabilidad bastante grande a la humanidad es la honra a su padre y su madre. No solo a los niños, a los jóvenes, sin embargo a todos nosotros debemos mantenernos eso. Que entonces es interesante ver al versículo 13 y ver el mandamiento número 6. No matarás, no matarás, no matarás. ¿Quién está conmigo? No matarás. Entonces, todo tiene sentido. Entonces, ¿por qué eso va después? Porque eso va después, porque eso es el mandamiento 6, después de honrar a sus padres y sus madres. Amén. ¿Sabes? Amén. Amén. Para no hacer daño al profesor. Ahora, Va a hacer daño al profesor. exactamente, pero ¿por qué eso vino después de honrar a sus padres y sus madres? ¿Qué fue el segundo pecado grabado en las Escrituras? ¿Okay? Entonces el primer pecado fue contra Dios. No tocarás el fruto, no comes el fruto. Eso fue un mandato dado a Dios, por Dios, que rompió la comunión con Dios, Adán y Eva. El segundo pecado fue Caín matando a Abel. Bastante importante cuando lo veas así, cuando lo veas así. Obviamente nunca debemos acabar la vida de otra persona, es obvio eso, ¿okay? Pero bastante importante ver el contexto. Número 14, ve el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El 8 es no hurtarás. ¿Quién puede decirme en otra palabra esa palabra hurtir? Robar. ¿Okay? Entonces usted para ver o para recordarlo fácil, un número 6 se ve como una pistola, un 6, ¿okay? Así, una arma. Entonces usted puede ver o recordar, el número 6 siempre es no matar, porque se ve como una arma, puede agarrar un número 6, 0 y 1, así arriba puede agarrarlo como una pistola, puede recordarlo así. Y número 8 entonces se ve como esposas, ¿okay? Cadenas de la mano, esposas, ¿okay? Usted puede ver 8, 0, 0 entre las manos y así se encadena. Entonces usted puede ver eso. Número 9, entonces, números 17, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué significa ese? Ajá, ¿qué es? Ok, pero ¿qué es otra palabra más fácil? No decir Acusación falsa. mentira. Mentira. No decir mentira, ¿ok? Fácil para recordar eso es la mentira, puede juntar con eso el engaño, puede juntar ahí el chisme y todo eso, pero en sí es no decir mentira, ¿ok? No hablas contra tu prójimo falso testimonio. Número 17 entonces es no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Quién puede recordarme quién es nuestro prójimo? Ok, no solo el que vive al lado, bien, ok, todos en nuestro entorno, Entonces, si yo veo, por ejemplo, un carro Porsche 911 en la televisión y yo digo, ay, pero a mí me encantaría eso. Esa es la codicia. Pero aunque no conozca a esa persona. Mi hermano Isaías dice, ay, quizás. Es cierto. Si lo ve físico también. Sí, exacto. Hablando del prójimo no necesariamente significa que lo que es de Francisco, sin embargo,
sale de nuestro corazón algo para entonces obtenerlo. ¿Okay? Es bueno desear cosas, es bueno desear mejor y para tener orgullo de sí mismo, pero es otra cosa codiciar algo que no puede tener ni tampoco debe tener. ¿Okay? Eso de donde nace la lotería, puedo decir. La lotería es en sí coger un número en codicia para recibir un gran premio. Que usted nunca, por lo que nunca ha trabajado, por nunca mereces, por falta de entonces esfuerzo propio, y no debo ir tan lejos en eso. Los 10 mandamientos entonces, los primeros 4 dirigidos a Dios, los otros 6 dirigidos a los demás, ¿okay? A los otros. Y debemos ver que es la ley moral. Déjenme decirles, hermanos, que la ley moral todavía aplica para nosotros hoy. Todavía nosotros necesitamos ayuda en diferenciar lo bueno de lo malo. Debemos entender el pecado y debemos entender entonces lo bueno, y los 10 mandamientos son buenos. Cuando yo predico a alguien, yo refiero mucho a esas personas los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo entiende así de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y una cosa que podemos ayudar a que alguien entienda que es un pecador es empezar a ir recto a través de ley del 10 mandamientos. Usted puede ir y no tiene que ir tan profundo para llegar a culparnos de nosotros mismos del pecado. Cada uno de nosotros podemos hacer. Pues la ley civil, si quiere ir y seguir mirando conmigo, anótalo para estudio propio. Se encuentra en Éxodo 21 hasta capítulo 24. Entonces, hay 4 capítulos que hablan de las leyes que el Señor le dio a Israel para gobernar su vida social y civil. Okay. Esas leyes resaltaban el valor de la vida humana y el respeto a la vida animal, los derechos de propiedad y de la tierra misma. Entonces, eso habla mucho sobre la condenación al pecado cuando alguien rompió la ley moral. Entonces así tenía que ir a través de la ley civil, que es igual en nuestro proceso. Aquí hoy día tenemos una ley civil. Pues, ¿cuál es la ley civil? La ley civil, así es la policía. La policía, si rompa una ley que está escrita aquí en la República Dominicana, usted está presentada entonces al juicio, y delante del juez entonces deciden su castigo entre sí, la penalidad que sea de la cárcel o sea el monto que tiene que pagar, cosas así que aplican en la ley civil. Pero ¿por qué necesitamos la ley civil? Porque es tantas personas o tantas veces que uno rompe la ley moral. Debemos entender que la ley civil siempre es debido a una consecuencia o un resultado de romper la ley moral. ¿Okay? Por eso, nosotros debemos entender que ninguno que está sometida al juicio por quebrantar la ley civil no ha quebrantado la ley moral, porque así van juntos siempre. ¿Okay? Por eso hablan juntos, corresponden juntos. ¿Okay? También usted va a ver, usted va a estudiar entonces condenada la perversión sexual. ¿Okay? También entonces ellos hablan de proteger los extranjeros, gracias a Dios, a la protección que hay por mí también. Todavía soy en su mundo extranjero. Amén. 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 Todos nosotros somos extranjeros aquí en esta tierra. Es una bendición. Ahora acabo en esta mañana
sepan. Es la ley ceremonial, si usted quiere ver y escribirlo para estudio propio. Éxodo 25 a entonces capítulo 31. Entonces ahí se encuentra con 7 capítulos. Usted va a ver 25, 26, 27, 28, 29, 7 capítulos para ver. ¿Okay? Y estas ordenanzas entonces especifican el lugar designado para la adoración, hablan del sacerdote, sacerdocio ungido. Okay, hablan entonces de la responsabilidad que Dios le dio a Moisés sobre Aarón, que era el primer sacerdote. Amén. Él puso los vestidos sobre él y sus hijos pusieron sobre él. Okay. Entonces hablan de la manera autorizada de acercarse a Dios. Amén. No cualquier persona podía entrar el tabernáculo ni tampoco el lugar santo que ofrecía a los sacrificios. Entonces todo eso es hablada de eso. La observación también del día de reposo, que serviría perpetuamente como señal de este pacto entre el Señor e Israel. Es bastante importante entender y recordar eso. ¿Okay? Amén. Entonces, en esta noche hablamos de la revelación de Dios, hablando en 3 partes a Moisés, al pueblo, la ley moral. Siempre y todavía estamos abajo la ley moral, ¿ok? Siempre y para siempre vamos a estar. Entonces, para recordar, la ley siempre es para revelar el pecado en nosotros y la necesidad de la salvación. ¿Bien? Siempre es para entonces llamar atención a nosotros que fallamos a Él. Punto. De alguna manera ha conectado la ley con la salvación, las obras con la salvación. No se hace así. Sin embargo, las obras y las leyes de Dios son necesarios para la revelación de nuestro pecado y a nuestra necesidad de salvación. Por eso esa dispensación es bastante importante entender, porque es la primera vez que la palabra de Dios es escrita en una manera para que los demás lo siguieran. ¿Amén? Y hasta ahora tenemos la ley de Dios que Él escribió ahí en el monte. Amén. Okay. Entonces quiero concluir con número 2 y termino con esto rápido, la responsabilidad de Israel. Primero hablamos de la revelación de Dios y ahora es la responsabilidad de Israel. ¿Cuál fue la responsabilidad de Israel hacia la ley? Entonces, número 1, que fue obedecer la ley. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia la ley? Es obedecer. ¿Amén? El Señor le ordenó a Israel que guardara la ley y el pueblo de Israel inmediatamente estuvo de acuerdo en hacerlo. Por lo tanto, el pacto de Moisés fue un acuerdo bilateral. Dios le dio promesas y conjunto un pacto que después el pueblo de Israel aceptó y dedicó de obedecerlo. Entonces, primero obedecer la ley y número 2, amar al Señor. ¿Okay? La responsabilidad de Israel es siempre igual para nosotros, obedecer la ley, escrita en la palabra de Dios. ¿Okay? Obedecer la ley. Y junto en eso, porque siempre tenemos que juntar todo, es amar al Señor. Amar a la ley, sí, pero amar al Señor es primordial.
Nosotros tenemos que hacerlo. Necesitamos orar y amar al Señor, porque se supone que el amor servía como factor motivante en la relación pactada entre Israel y el Señor. ¿Sabe lo que pasó muchas veces cuando se cayeron otra vez en idolatría? Muchas veces no es por quebrantar la ley, sino por dejar de amar al Señor, que como consecuencia dejan la ley. ¿Okay? La ley siempre es un señal de nuestro amor primero hacia Dios. La salvación siempre es dada por nuestro amor a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Okay? Entonces quería dejarles con eso, porque la responsabilidad nuestra hacia la ley es obedecerle en contra de lo que dice. Vamos a explicarlo mucho más en la semana que viene, pero hermanos, la ley civil ha cambiado a través de toda la historia, porque Dios, lo que vamos a ver en las dispensaciones, le dio por libertad diferentes países y naciones que gobiernen a sí mismos. ¿Okay? Vamos a ver después que entró el tiempo, la época de jueces, y luego el pueblo llamó para un rey, y luego entonces Dios permitió que Israel eligiera a Saúl, y luego Dios eligió a David, y entonces hicieron eso a través de ley civil, y ahora que nosotros somos gobernados por la ley civil a través de un presidente, vicepresidente, por un documento, se llama la Constitución, ¿amén? Y así por eso es la ley civil, y después la ley ceremonial se había dado, o sea, ha sido dado a nosotros a través de la iglesia local. ¿Okay? Entonces la incorporación de la iglesia aquí, Iglesia Bautista del Faro, se gobierna entre así los documentos de la declaración de fe, a través de entonces el pacto que hemos hecho entre sí, los estatutos y las leyes que hemos dado por quién puede votar, quién puede ser miembro, y todo eso se gobierna en la ley de la iglesia local ahora. Entonces no estamos abajo tanto la ley ceremonial, ¿okay? Ni tampoco la ley civil, porque han cambiado a través de los siglos. Lo que no ha cambiado y lo que todavía no cambia es la ley moral, ¿okay? Que es el pacto que tenemos con Dios, que revele a la humanidad su pecado y su necesidad de salvación. Es bastante importante entender eso. Así que entendemos la responsabilidad hacia esta ley es obedecerla, y hacia entonces esta ley es amarle al Señor. Amén. Padre amado, bendícenos, gracias Señor por lo que hemos escuchado, por lo que hemos recibido, bendícenos en todos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a las cabezas inclinadas, si puede tocar un pequeño corrito, y así podemos orar al Señor, dedicarnos un tiempecito en oración al Señor. Donde usted está en esta noche, dirija usted mismo en oración a Dios. Ore a Él y pídale que le ayude. Le responde. Sea convencido por la ley de Dios
tenemos que ir tan lejos, solo ver los 10 mandamientos, para ver nuestra necesidad de Él, de salvación. Todo dado a nosotros para entonces, para que entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios. Su voluntad que nosotros seamos salvos. Si usted ve en esta noche el video, no es salvo, quiero que usted sepa que Dios le ama. Y toda la palabra de Dios es escrita para que usted entienda que Cristo es la única manera para salvación, para ir al cielo. No tiene que esperar, debe prepararse hoy. En preparación debes confesar al Señor que eres un pecador. Debe entonces pedirle al Señor perdón por lo que has hecho. Debemos pedirle al Señor con fe que le acepte, que le lleve al cielo con un bebé. Siempre creyendo que es Jesús, por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz, puede salvarte. Y le pide a Jesús en esta noche que le salve, que le entre en tu corazón. Así Dios va a hacerlo. La promesa de Dios es que cuando nosotros llamamos y invocamos el nombre del Señor, dice en Romanos 10, versículo 13, que nosotros vamos a ser salvos. No es por ninguna obra que hacemos, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces ore a Él y confía en Él en esta noche. Déjanos saber también, escríbanos por el comentario, por mi número. Le voy a dejar el número de WhatsApp en la descripción en esta noche, para que ustedes nos comunican, para que podamos entonces ser de ayuda a ustedes. Después de confesar y creer en el Señor, debemos crecer en Él también. Siempre creciendo en la gracia de Dios. Y hay un plan para eso. Podemos empezar con un pequeño discipulado, así aprendiendo cómo estudiar la palabra de Dios y empezar a tener el hambre que necesitamos para la palabra de Dios. Así para ser convencido de la necesidad de congregarnos y estar junto en un cuerpo, la iglesia local. Vamos para servirle en esta noche y a los demás también, a los hermanos, vamos también para ustedes. Padre amado, Señor, gracias por lo que hemos escuchado. Bendícenos, Señor, en todo, al estudiar sobre Moisés y el pueblo de Israel, sobre los 10 mandamientos. Merece mucho más tiempo dedicarnos en estudiar eso. Espero que cada hermano tome el tiempo para estudiarlo más a casa, en su casa. Prepáranos, Señor, para todo lo que tienes para nosotros. El fin de semana, Señor, que nosotros seamos guiados por tu Espíritu. Señor, úsanos en todo lo que hacemos. Te damos todo el amor y las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios os bendiga a todos. A ver con nosotros con el último coro. Estamos a su hora a las 9:30 este domingo. Recuerden, a las 9:30 vamos a estar aquí juntos. Mañana a las 5 vamos a visitar. Entonces, a los que pueden ir a visitar con nosotros, vamos a salir de aquí a las 5. También entonces el sábado vamos a salir a las 10 de la mañana. Así que puedan ir con nosotros y pueden planear y programar eso. Que Dios os bendiga a todos. Estamos a su orden. A ver cómo. Amén, hermanos. Para concluir, vamos a cantar el número 29.
sabio en mi propio juicio. Y vamos a recoger los premios. Hermano Francisco, ¿le pueden recoger los premios? No sea sabio